Y lo decíamos, pese a que los venezolanos eligieron ya en julio de 2024 a Edmundo González como su legítimo presidente, Gustavo Petro en Colombia insiste en promover un gobierno compartido para evitar el desmantelamiento de raíz del régimen madurista. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en la red social X que se opone al que llamó desmantelamiento violento del régimen en Venezuela y apostó por un gobierno de transición en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos por sus ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El mandatario colombiano reconoció haber mediado con el expresidente estadounidense Joe Biden una eventual salida de Nicolás Maduro de Caracas antes del fraude en julio de 2024 con el que se atornilló al poder. Sin embargo, Petro reconoció que las mediaciones fracasaron, pero insistió en un gobierno de transición, pese a que los venezolanos ya eligieron a Edmundo González como su legítimo presidente. Sus comentarios coinciden con la peor crisis entre Estados Unidos y Colombia, aliados históricos hoy enfrentados por desacuerdos en la lucha contra las drogas y políticas migratorias, entre otros temas. Más cercano de Maduro que de su par estadounidense Donald Trump, Petro está en contra de una posible operación estadounidense en Venezuela. Petro advirtió que un desmantelamiento del madurismo traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. Colombia no reconoce los comicios en los que Maduro se hizo reelegir para un tercer mandato sin mostrar las actas electorales, aunque mantiene relaciones diplomáticas con su régimen. Está con nosotros Ronald Rodríguez, él es politólogo, internacionalista y profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Bienvenido a NTN 24. Nicolai, gracias por la invitación. Ronald, ¿qué asidero tiene esta propuesta cuando ya los venezolanos efectivamente eligieron a quien debe ser su legítimo presidente, Edmundo González? Bueno, esto es parte de esta diplomacia de redes sociales a la que nos tiene acostumbrado lamentablemente el presidente Gustavo Petro, que además hace una lectura bastante torpe de la situación de Venezuela y de su participación en la situación de Venezuela. Recordemos que el presidente publica en la red social X a altas horas de la noche lo que él cree es la posición de su gobierno frente a la situación en Venezuela, donde hace una serie de aseveraciones como por ejemplo que aquel encuentro que se dio en abril en Colombia, en abril de 2023, donde se convocaron a varios gobiernos para poner sobre la mesa dinámicas de negociación en Venezuela, ese encuentro fue un fracaso. Ese encuentro fue un fracaso por una pelea directa entre el canciller de aquel entonces, Álvaro Leiva, y el embajador de ese momento en Estados Unidos, Murillo, quien venía desarrollando un trabajo con los Estados Unidos, pero Leiva se le metió a último minuto y todo eso terminó en fracaso. Uno revisa ese trino del presidente y son interpretaciones bastante particulares sobre la situación venezolana. Ya en el momento de la crisis después del fraude electoral, el presidente había esbozado la idea de un gobierno tipo Frente Nacional, lo cual no dejó de sorprender porque recordemos que el M-19 pues, es precisamente resultado de un sector que se sintió excluido en el marco del Frente Nacional y da origen a este grupo guerrillero esa exclusión. Entonces, promover el Frente Nacional y la alusión que hace el Frente Nacional el presidente en su trino casi que es una contradicción histórica con el M-19 y con lo que él supuestamente representa, pero además es un desconocimiento histórico brutal en la medida en que tanto Colombia como Venezuela tuvieron gobiernos de democracias pactadas en la segunda mitad del siglo XX, evitando que tuviéramos dictaduras militares. El gobierno pactado en Colombia fue el Frente Nacional, donde se daba alternancia presidencial entre los dos principales partidos, una alternancia forzada, mientras que Venezuela vivió una dinámica con el acuerdo de punto fijo en el cual se daba una dinámica de alternancia, pero se mantenía la posibilidad de la ciudadanía de elegir al partido gobernante, que terminó en una dinámica de gobierno entre Acción Democrática y COPEI y que fue muchísimo más democrático incluso que el Frente Nacional. Entonces, es pretender darle lecciones a Venezuela sobre alternancia política cuando Venezuela tuvo una dinámica de pacto que funcionó muchísimo mejor que el Frente Nacional y la crisis venezolana realmente no se resuelve por una dinámica de pacto, sino por el retorno a la democracia. Interesante ese paralelo que planteabas entre el caso del Frente Nacional en Colombia y el caso venezolano. Yo creo, Ronald, y aquí quiero tu opinión, que ya hay o ha habido en todos estos años
un laboratorio parecido a lo que está proponiendo Petro en la actualidad, y es, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se crea esa pantomima de que hay participación de la oposición con apenas una representación mínima cuando quienes en realidad tienen el poder son otros? Recordemos que en el Consejo Nacional Electoral pues hay varios rectores, algunos de ellos de oposición, pero en sí es un cuerpo gobernado e influenciado por el régimen, donde solo el régimen tiene decisión, poder e influencia. Nicolai, el caso venezolano es muy llamativo porque es el caso del deterioro democrático. Se utilizaron herramientas electorales para deteriorar la democracia, entrar en una lógica de autoritarismo competitivo durante el gobierno de Hugo Chávez, porque este deterioro no empezó únicamente con Nicolás Maduro. A veces hay algunas interpretaciones que quieren pintar al gobierno de Chávez, incluso el propio presidente Petro cae en eso, como si fuera un gobierno demócrata. No, el presidente Chávez vació de contenido la democracia, vació de contenido las elecciones. En 2007, cuando trata de cambiar la Constitución y el pueblo le dice que no, decide empezar a implementar muchas de estas medidas a través de un mecanismo que existe en Venezuela, que es ley habilitante. Y finalmente, cuando llega Nicolás Maduro ya no cuenta con ningún tipo de respaldo popular. La oposición le gana a la Asamblea Nacional limpiamente en 2015 y en lugar de reconocer esa victoria que incluso le permitía, como bien lo señalas, a la Asamblea Nacional elegir los rectores del Consejo Nacional Electoral, el régimen de Maduro decidió ya darle la vuelta de tuerca a la situación y el 1 de mayo de 2017 convoca una Asamblea Nacional Constituyente y para muchos politólogos, entre los cuales me incluyo, es el inicio de la dictadura en Venezuela ya formalmente, ya cualquier apariencia de democracia, de elecciones, queda completamente borrada del mapa y el régimen asume una dinámica dictatorial. La elección de 2018 Colombia no la reconoció. Recordemos que Colombia ya lleva 2 certámenes electorales sin reconocer la situación en Venezuela. En 2018 el régimen hizo una elección. En el caso venezolano los periodos presidenciales son sexenios, son 6 años en el poder, y en 2018 el entonces presidente Juan Manuel Santos no reconoció esa elección porque no la consideraba ni competitiva ni democrática, e incluso recordemos que en ese momento ya había un alto nivel de represión. Lo que sucedió el año pasado es un ejercicio en el cual, después de una larga negociación de más de 3 años, donde los Estados Unidos apoyaron, donde noruegos, Qatar, diferentes actores, incluso México, estuvieron moviendo la dinámica para que pudiese darse una salida a partir de un certamen electoral y con todas las circunstancias en contra, con un CNE, como lo señalabas, absolutamente dominado por el régimen. La oposición aún así logró demostrar, porque son los que han puesto la evidencia sobre la mesa, que Edmundo González Urrutia ganó la elección. El régimen venezolano no es dictadura porque se haya robado las elecciones de 2024. Es dictadura porque desde hace tiempo no permite que el proceso por el cual los ciudadanos venezolanos eligen a sus gobernantes logre materializarse en una expresión democrática. Y recordemos que además en el caso venezolano siempre es importante recordar que no solamente es un tema electoral. Como bien lo dices, es la concentración de poderes. En Venezuela el poder electoral, eso de los 5 poderes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, está completamente controlado por el gobierno. El legislativo se eligió en 2020 con unas características muy particulares. Este año tuvo una reelección en la cual la oposición logró tener algunos espacios que son bastante cuestionables. Y finalmente, pues el poder ciudadano, que son los órganos de control, también están en las manos del oficialismo. Venezuela no es una democracia, no la podemos tratar como una democracia, y Colombia debe entender que su vecino más importante, con el que comparte 2.219 kilómetros de frontera, en la cual conviven más de 12 millones de personas, es una dictadura y tenemos que actuar en consecuencia. No es la única dictadura, lamentablemente, con la que convivimos. Tristemente vivimos un momento de repunte autoritario. Turquía, Rusia, China, El Salvador, hay una serie de gobiernos que están en derivas autoritarias, y Colombia, como una democracia, tiene una difícil particularidad porque esta dictadura, a diferencia de otras, es nuestra dictadura vecina. Volviendo a la propuesta de Gustavo Petro, esta coincide en algunos de los términos con las declaraciones de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, que en entrevista con la agencia Bloomberg desde Madrid había hablado de una posible fórmula para que Maduro dejase el poder y evitase ser detenido. La Cancillería había negado
lo reportado por la agencia, pero Bloomberg divulgó el audio de la entrevista ratificando la información. Así fue. Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que puede haber una salida, una transición donde, bueno, pues él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones pues que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano y es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo y creo que Maduro estaría por aceptarlo. Menos mal quedó grabado. Ronald, ¿cómo entender esta aparente contradicción? La desautorizan, pero luego salen con esta otra polémica propuesta. Bueno, realmente es vergonzoso lo que está pasando con el Servicio Exterior colombiano en este momento. La canciller no tiene las capacidades para manejar la política exterior del Estado colombiano y mucho menos para ser la representante de ese Estado puntualmente, una canciller que no entiende la diferencia de las posiciones personales frente a las posiciones de Estado y en el caso de Venezuela pues ha sido absolutamente notable. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención sobre lo que ha sido el comportamiento de la Cancillería colombiana frente al régimen venezolano y aparentemente, según lo reporta El Espectador el pasado domingo en la sección de Alto Turmequé, se estaba negociando la liberación de los 18 colombianos que continúan detenidos en Venezuela y esta sección reporta que la Cancillería colombiana consideró que en el marco de la cumbre CELAC-Unión Europea pues no era conveniente hacer esa liberación porque pues la relación entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano causa muchísimo ruido y que eso podía quitarle protagonismo a la cumbre. De ser esto cierto, que además El Espectador es un medio muy serio, pues es bastante preocupante porque una de las responsabilidades de la diplomacia colombiana es velar por el bienestar y protección de nuestros ciudadanos en el exterior y tristemente hemos visto cómo después de del fraude electoral varios de nuestros compatriotas han sido detenidos ilegalmente por el régimen, han sido sometidos a desaparición de corta duración o incluso de larga duración porque hubo familias que pasaron más de 6 meses sin tener noticia del paradero de sus familiares y si la Cancillería en lugar de trabajar por la liberación de estas personas prefirió mantener las formas en la dinámica de esta cumbre y no en la liberación de nuestros compatriotas, creo que eso daría lugar a que la Comisión Segunda del Congreso convoque a la Cancillería a rendir cuentas, a hacer el control político porque sería algo bastante grave. Efectivamente, muy preocupante. Ronald Rodríguez, desde Colombia, profesor investigador del Observatorio Venezolano de la Universidad del Rosario en Colombia. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación, Nicolai.